Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este video y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. La persona dentro de la villana. Capítulo extra 14, una vista desde la ciudad comercial. ¿Eres tú quien quiere escuchar la historia de Lady Remilia? Ya veo, ¿vas a escribir un libro sobre la verdad de la vida de esa persona? Ciertamente, todo lo que circula ahora está mezclado con ficción. Es necesario dejar un registro histórico correcto, y además es una historia llena de altibajos, interesante y con un final feliz que todos pueden disfrutar. El mundo entero querrá leerla. Siendo yo el que fue nombrado jefe de la aldea desde que esta ciudad comercial era solo una aldea, puedo contarte la historia desde el principio. La primera vez que conocí a esa persona fue cuando yo era el gerente de una tienda de herramientas mágicas en la capital real. Aunque era una tienda, no podía obtener una licencia de negocio adecuada, y no podía permitirme ser atrapado, así que solo podía elegir a mis clientes y operar en secreto. Se suponía que había puesto un hechizo para que no se pudiera encontrar la tienda sin la presentación de uno de mis pocos clientes habituales, pero Lady Remilia llamó a la puerta sin perderse y, por alguna razón, también conocía la contraseña. Lady Remilia me dijo a mí, que estaba asustado por la misteriosa joven que apareció de repente. Fui exiliada por un crimen que no cometí. Quiero desarrollar la tierra a la que fui exiliada para vengarme, así que ayúdame. ¿Eh? ¿Qué dijiste? Se dice que Lady Remilia creó una aldea donde los demonios y los humanos coexistían para construir el poder para oponerse a esa mujer poseída por el demonio. No, yo también creo que eso es cierto. Lady Remilia ya sabía todo, incluyendo la verdadera naturaleza de mi tienda y el hecho de que éramos demonios, a través de una revelación, y en ese momento ya había ideado cómo salvar el mundo, por eso lo dijo. En ese momento, yo no confiaba en absoluto en los humanos. Incluso ocultaba el hecho de que era un demonio a mis pocos clientes, pero de alguna manera se sabía, y estaba extremadamente cauteloso. Por lo tanto, si me hubieran dicho, escuché una revelación de Dios, así que necesito tu ayuda para salvar el mundo, no lo habría creído, así que supongo que lo disfrazó de un trato. No, no te enojes. No pude evitarlo, ese día conocí a Lady Remilia por primera vez. Ahora lo entiendo perfectamente, eso fue solo una razón plausible para asegurar la cooperación de nosotros los demonios. Lady Remilia, a pesar de todo lo que le había pasado, no tenía la menor intención de vengarse o de buscar represalias. No sé qué Dios sería, pero ella simplemente siguió la misión que le fue encomendada y se esforzó por salvar el mundo, y como resultado, ellos mismos se rindieron. Lady Remilia nunca pensó en hacer algo así. Sí, ya hablé de cuando fundó la aldea. Al principio, aparte de mí, casi todos los aldeanos eran niños, y fue difícil. Es natural, solo llamé a aquellos que pensaban que esto es mejor que quedarse en los barrios bajos. Cuando tenían la edad suficiente para parecer adultos, podían ganarse la vida como aventureros, pero cuando eran niños, ni siquiera podían hacer eso. Los que recibimos instrucciones del reino demoníaco, como yo, podíamos proporcionar comida y garantizar la vida, pero estaba muy lejos de ser una vida feliz. Como teníamos que operar en secreto, las ventas de la tienda también eran bajas. Pero Lord Angel dijo que apostaría por esta idea, si es lo mismo que ahora, y si es con esa mujer que de alguna manera conoce los asuntos de los demonios, podemos vivir juntos sin preocuparnos por los demás, y además podemos obtener un registro familiar y una vivienda por medios legítimos y hacer negocios sin escondernos. Lo repito, en ese momento no sabíamos nada sobre la personalidad de Lady Remilia. Al principio, nosotros, que desconfiábamos, teníamos la intención de investigar cómo ella sabía que éramos demonios, qué planeaba hacer con esa información y si no tenía intenciones maliciosas, y también de vigilarla. Sí, la desconfianza desapareció rápidamente. Tan rápido que nos avergonzamos de haber desconfiado. Seguramente hay personas que son amables por hipocresía, pero la actitud de Lady Remilia no era una actuación. Ella es una persona verdaderamente buena. Yo, que la vi de cerca, lo entendí antes y mejor que nadie. Lady Remilia fue enviada a esta tierra como exiliada, y casi no tenía dinero para ser libre. Como este era un pueblo abandonado donde solo quedaban chozas inhabitables, ella preparó casas para atraernos.
Al principio, como no se podía cosechar inmediatamente de los campos, ella misma preparaba la comida y los bienes de primera necesidad. Todo con el dinero que ganaba como aventurera. Nosotros, que no teníamos un registro familiar adecuado y solo podíamos vivir en las sombras, no habríamos pensado que era injusto si ella hubiera sido más condescendiente por habernos proporcionado un lugar para vivir. Aunque no tenía ninguna obligación, ganaba dinero en el peligroso negocio de los aventureros y lo usaba para la aldea. Decía que era una inversión, pero nadie lo creía. Nadie podría cuidar con tanta desesperación a los niños sucios de extraños toda la noche por una inversión. Todos rápidamente le agradecieron a Lady Remilia y los demás también se animaron a llamar a más gente. Al principio, también había vigilancia de la familia real. Pero al verla dedicarse de todo corazón a la aldea, parece que poco a poco empezaron a pensar. Parece que les habían contado la historia de su exilio por parte del reino, pero al verla en la aldea y ayudando a la gente en sus misiones, sin decirlo en voz alta, debieron empezar a pensar, ¿realmente hizo esta persona algo así? Por esa época, ya no la seguían en sus trabajos de aventurera. Solo escuchaban el nombre de la mazmorra de destino, verificaban la misión recibida en el gremio de aventureros y los materiales vendidos, y eso era todo. Claro, eso debió pasar porque ya no desconfiaban de Lady Remilia, pero en realidad, creo que ya no podían seguirla a las mazmorras a las que iba Lady Remilia. Por supuesto, habría habido muchas maneras de vigilarla hasta lo más profundo de las mazmorras. Podrían haber traído a alguien más hábil del ejército. La razón por la que no lo hicieron fue, porque los que fueron enviados aquí como vigilantes también entendieron bien a Lady Remilia. Se dieron cuenta de que había sido una trampa en ese momento. Fue por esa época, cuando este lugar comenzó a hacerse poco a poco famoso como un lugar de producción de fertilizantes de alta calidad. Hasta ahora, nosotros los demonios habíamos estado fabricando cosas de valor considerable como pociones mágicas y herramientas mágicas, y las vendíamos en secreto en varios lugares. Como lo hacíamos en secreto, no podíamos vender muchas, y para empezar, no podíamos producir grandes cantidades. Considerando los catalizadores utilizados en los dispositivos de teletransportación, solo las pociones mágicas y las herramientas mágicas de alta calidad hechas por demonios eran rentables, así que no había otra opción. Hasta ahora, los sucesivos reyes demonio y sus asistentes habían ideado varios productos y se habían establecido en eso. Lo que yo, que tengo poca magia, lo suficiente como para ser enviado fuera del reino demoníaco, producía, competía con los productos que los humanos podían producir aquí normalmente. Bueno, aún así, trabajé duro para ganar dinero. Es nuestra obligación, ya que fuimos rescatados del duro continente demoníaco. En tierras donde brota miasma, incluso es difícil producir alimentos decentes. Aunque vivíamos en lugares separados, los demonios hemos sobrevivido ayudándonos unos a otros de esa manera. Lady Remilia es increíble, ¿verdad? Con una gran extensión de tierra disponible y muchos demonios hábiles en la magia, rápidamente ideó qué vender y comenzó un negocio. Originalmente, hacer fertilizante es un trabajo pesado, ¿verdad? Hay que mezclar varias cosas en la tierra, dejarla reposar y removerla muchas veces, volteándola desde el fondo. Aunque no puedan luchar, si son demonios, pueden remover la tierra y acelerar la fermentación, incluso los niños pueden usar esa magia. Lady Remilia era una genio en la creación de productos únicos que aprovechaban esas fortalezas. Es increíble que también fuera una maga de primera clase. Además, desarrolló vino de podredumbre noble y queso, que acortaban el tiempo de maduración, y seda mágica, que era más suave al tacto que las telas existentes, creada cruzando semillas de monstruos. Incorporó la tecnología de procesamiento que tenían los demonios y también desarrolló pergaminos que aumentaban el poder de los círculos mágicos dibujados. Para conocer los detalles de estas historias de desarrollo, pregúntale a Lady Missy, la hermana del rey demonio, porque yo no conozco los detalles. Lo que es realmente asombroso es que todos estos inventos los hizo mientras viajaba por todas partes como aventurera y ayudaba a la gente. Es increíble. Además, también gestionaba la aldea. Por esta época, el número de colonos no demoníacos también había aumentado considerablemente. Aunque la mayoría eran huérfanos o moribundos que Lady Remilia recogía y traía de todas partes. Cada vez que tenía un poco de dinero extra, se llevaba a un niño a casa.
Realmente es una persona demasiado buena, a pesar de todo lo que le pasó, no puede evitar ser amable con la gente, una persona genuinamente buena. También completó el dispositivo de teletransportación descubierto en las ruinas de una civilización antigua. Aunque dijo que tuvo una revelación divina, parece que no le enseñaron todo desde cero, así que debió ser posible porque Lady Remilia era una genio. Parece que si las cosas hubieran seguido así, todo el mundo habría sido engullido por el miasma y se habría convertido en un reino demoníaco. Si eso hubiera sucedido, la humanidad habría perecido. Es una verdadera salvadora. No solo en esta época, sino que se hablará de ella por mucho tiempo en el futuro. Como el jefe de la primera aldea creada por la heroína salvadora, mi nombre también podría quedar registrado. Jajaja. Realmente, se ha convertido en una persona lejana. Convertirse en la consorte de su majestad el rey demonio. Diciendo eso, Zorn, el presidente del consejo de esta ciudad comercial, sonrió con un poco de tristeza. Se le veían los colmillos por la comisura de la boca. En su presentación, dijo que esa era la única diferencia con los humanos que indicaba que era un demonio. Ciertamente, si no se hubiera involucrado profundamente en la sociedad, habría podido vivir en secreto. Ahora, los prejuicios contra los demonios casi han desaparecido, y hay muchas personas con cuernos, alas y colas en esta ciudad. Muchos demonios se han casado con humanos, y esto también se ha transmitido al reino demoníaco como un evento feliz. Quizás. ¿Qué pasa? La mamá, no estaba enamorado de Lady Remilia, estuve a punto de preguntar, pero cerré la boca. Después de la legendaria velada, su principal ocupación durante un tiempo siguió siendo la de señora de esta ciudad, ¿verdad? ¿Podría hablarme de las políticas implementadas en ese momento y de las opiniones de los residentes de entonces? Claro. Sí, espera un momento, tengo el diario de esa época. La fecha es. No es bueno hablar de asuntos tan privados. Especialmente porque estoy usando un seudónimo y me presento como una aspirante a escritora. Hay una razón por la que estoy actuando de forma tan furtiva. Si se supiera que estoy a punto de publicar un libro que recopila los logros y la vida de Remilia, la Santa Salvadora, como hechos históricos, la propia Remilia, avergonzada, lo detendría. Papá dijo que estaba bien, y la señora Sfir me está apoyando plenamente. Mi hermano también me está ayudando a investigar artículos de periódicos extranjeros de la época. Cuando el libro esté listo para ser publicado, planeo pedirle permiso a mamá. Si mi hermano y yo se lo pedimos, seguro que lo conseguimos, y luego solo tenemos que lanzarlo antes de que diga, pensándolo bien, me da vergüenza. Hay algo que no me gusta. Por supuesto, mi hermano, papá, la señora Sfir y el tío Clit tienen la misma opinión. Los libros que circulan actualmente y las obras de teatro que se representan sin permiso, que exageran lo que hizo mamá, la santifican innecesariamente, y ninguno de ellos entiende a mamá en absoluto. No podía soportar que, por culpa de los escritores, hubiera gente que pensara que la mitad de lo que hizo mamá era ficción. Nuestra mamá es mucho más maravillosa, y tenemos que hacerles ver que la realidad es mucho mejor. Así, poco a poco, se están recopilando voces reales que narran aquella época. Como también se ha permitido grabar el audio, estos materiales, incluido el libro compilado, se convertirán en documentos históricos de gran valor. Me subí las gafas sin graduación que uso como disfraz y profundicé en las interesantes historias. La historia de mamá como señora de una ciudad comercial también es maravillosa, y así, una vez más, me di cuenta de la grandeza de mi mamá, a quien amo más que a nadie en el mundo.